Ingresamos a este bloque llamado Creo en la vida eterna, y a la luz de la fe, de la teología y del Evangelio estamos desde hace unos 13 domingos, desde el domingo de Pascua, tratando este tema que pertenece a una doctrina de la teología, del saber teológico, que se llama escatología. Para los oyentes que pasan el dial o son nuevos, recordemos que la palabra escatología proviene de escazón en griego, lo cual significa lo definitivo. Y nos hemos apoyado mucho en la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque esa es la bienaventuranza esencial, o sea, lo que define la posibilidad de que nosotros todos convivamos eternamente con Dios. Como lo ha dicho Jesús, ¿no es cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré en el último día. Estas son palabras que el Señor pronunció cuando murió Lázaro, y una de las hermanas le dice: qué lástima, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, Jesús lo sacó de la tumba, como lo hemos señalado enfáticamente el domingo pasado. Hoy quisiera retomar esta bienaventuranza porque es el eje directriz de lo que estamos viendo. Hemos dicho que el puro de corazón no es hablar de una persona que aparenta una cosa, sino el puro de corazón no es más ni menos que toda persona buscadora de Dios que se orienta. Toda persona que es buscadora de Dios se orienta, o sea, tiende hacia introyectar los valores del Evangelio en su vida, porque en realidad el Evangelio del Señor es un Evangelio axiológico. Axiológico significa, deriva de la palabra axiología, que es conjunto de valores, y bueno, actitudinalmente se construyen los valores. Y la fe vivida es una fe de actitudes. No es una fe teorizada, sino es una fe bien práctica. Y lo ortopráctico del Evangelio es justamente el cúmulo de actitudes que vamos construyendo para sostener siempre los valores que vamos deslizando en la vida. Y Jesús ha marcado siempre como fundamentales, allí en Mateo 23, cuando él discute con los fariseos escribas, a quienes les llamó hipócritas porque simulaban una cosa pero no la vivían. Entonces ahí dice practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Ya? Ahí se asoman tres valores muy importantes de un denso contenido, muy sustanciales para llegar a la eternidad, ¿verdad? Y también dijimos que el puro de corazón no es hablar de puritanismo, sino que es hablar realmente de una persona que con sobriedad de vida está buscando a Dios. Sobriedad de vida no exime a nadie de sus debilidades, sobriedad de vida no exime a nadie de sus vacíos, de sus sombras, de sus oscuridades, de su fragilidad humana. No exime. El que quiere llegar a ser como perfecto nunca lo va a poder ser, porque el ser humano es un ser falible, siempre estamos sujetos a caídas. Por eso Dios nos dio esto espiritual que es tan potente, lo máximo, que es la gracia de Dios, su presencia trinitaria en nosotros para ayudarnos. Me cruza en mi mente la frase de San Pablo en 2 Corintios 12, cuando él dice: muy a gusto presumo de mis debilidades, para que resida en mí la gracia de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, él no temió a sus debilidades, sino que trató de interrogarse de qué manera puede canalizarlas, de qué manera puede objetivarlas, y así andar y entrar en la gloria de Dios, ¿no? Básicamente en esto, y de esto se trata lo que vamos tratando. Yo he señalado muchísimo la bienaventuranza esencial, y en el último programa y el anterior puse mi mirada en la bienaventuranza
que podemos llamar accidental, que es lo que caracteriza la bienaventuranza esencial, que es la de los limpios de corazón, es decir, las personas que, vuelvo a repetir, sobriamente orientan su vida. Al decirle sobriamente, estoy usando un adverbio que pertenece al sustantivo sobriedad. Y esto es algo que a mí siempre, desde muy joven, me tocó de cerca cuando leo en la Escritura que San Pablo dice: salgan de la ignorancia y entren en esta palabra griega que se llama nipsis. La nipsis, así se pronuncia en griego, es la sobriedad, la seriedad de las cosas de Dios. Uno tiene que tomarse en serio las cosas de Dios, sin creer que como uno entra a la vida de Dios, al camino, como lo llamamos a la luz de la teología de San Pablo, estamos eximidos de todos, no vamos a tener más concupiscencias al poder, al tener, al placer. Es decir, las fragilidades humanas acompañan a cualquiera. Por algo dice Santiago en su carta que cada uno de nosotros es tentado por sus propias concupiscencias. San Agustín es el que las desmembra en el siglo IV y habla de la concupiscencia al tener, al poder y al placer. Lógicamente, si es concupiscencia es porque el poder, tener y o placer están desordenados, fuera de un proyecto de veracidad, de justicia, de paz y de amor. Eso es lo que tiene que quedarnos siempre claro. Entonces viene la pregunta que hoy quiero proponer para adentrarnos hondamente. ¿Habrá un progreso en lo que hace a la felicidad futura? O sea, cada vez gozaremos más, ¿o es una inmediata felicidad una vez que llegue el día de la resurrección de todos los muertos? Dejamos aclarado que no creemos, porque no tiene ningún aval bíblico ni teológico, lo que se llama reencarnación. Eso no tiene nada que ver con la resurrección. Yo ya lo he explicado en radio, pero el tiempo pasa y las cosas a veces hay que repetirlas. La reencarnación también se roza con otra teoría que vienen de la India. Al no ser bíblico, no es dato revelado. Por supuesto, Jesús jamás habló de la reencarnación. Por eso, si hay alguien en la audiencia que, profesa la fe y que en su interior siente el amor a Cristo, recuerde que tiene que borrar definitivamente la palabra reencarnación. O sea, la tiene que desplazar. Lo que sí tiene que emplazar en vez es la palabra resurrección, la restitución de la materia al alma. Y en este sentido, ya voy a tocar el tema después del próximo domingo, que tenemos nuestro festejo, digamos así, que es una gratitud sincera a Dios por los 21 años del programa en el aire. Ya hablaremos de la importancia que tiene San Miguel Arcángel el día de la trompeta final, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, vamos viendo con paz en el corazón la importancia que tiene la resurrección. Y vuelvo a decir las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré en el último día. Qué bondadoso el Señor de decirnos tantas cosas, porque incluso Él reafirma lo que dice para que nosotros nos convenzamos: y yo lo resucitaré. ¿Por qué Él lo resucitará? Porque Él es el juez de vivos y muertos. Y el juicio de Dios, incluso cuando partimos a la casa de Dios, siempre se hace en el amor, porque esencialmente Dios es amor. Entonces el juicio siempre es de acuerdo con la esencia divina en el amor. Yo atendí mucha gente durante más de 20 años y siempre, imagínense, llevo 41 años en la evangelización, la gente me pregunta constantemente cosas. En todos los seminarios, cursos, grupos que dirijo de formación a través de los años, en clases como profesor, en materias, me preguntan constantemente cosas. Yo tuve incluso en radio un bloque que se llamó Preguntas y Respuestas. Tal vez vuelva con ese bloque dentro de poco tiempo. Cada tanto lo vuelvo a traer al programa para dejar aclarados muchas cosas. Incluso les voy a dejar aclarado también
eso de la reencarnación, en qué se basa, todo en su momento para que ustedes tengan bien claras las diferencias de las cosas y no se confundan, porque la confusión es lo más invasivo que podemos experimentar en el cerebro. El Señor es luz y las cosas tienen que quedar claras. Para eso, gracias a Dios, tenemos la formación. Entonces, si alguien pasó, este preámbulo que hice fue en relación a lo que voy a decir ahora. Mucha gente me ha hablado de un Dios inculpador, mucha gente me ha hablado de un Dios enjuiciatorio. Sí, yo reconozco que hubo épocas en que algunas personas tendían a hacer, ¿se entiende, no? De opiniones propias una teoría religiosa, la cual no existió, porque en ningún momento Jesucristo el Señor revela que el Padre castiga, que el Padre enjuicia con odio y con venganza y con ponzoña. Eso también hay que borrarlo del diccionario de la vida de fe. Jesús es el único que conoce al Padre. Como dijo el Señor, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, fuera de la boca de Jesús, ningún argumento es válido para hablar de Dios. Solo conoce al Padre Jesucristo porque Él es la revelación del Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre? Y le dice Jesús, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y me decís, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso de Juan 14:9b, sin mal no recuerdo. El que ha visto a mí, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, de eso se trata. Entonces, la gente muchas veces me dijo, a mí me quedó que fulana de tal me dijo, sultano me dijo, Dios te va a castigar por esto, Dios te va a castigar por lo otro. Dios no castiga, no es lo propio de Dios. Lo propio de Dios es amar. Por eso todos los pecados son perdonados excepto el rechazar el amor de Dios. Aunque suene disonante para mucha gente que me escucha y se pregunta en este momento, ¿pero quién puede rechazar el amor de Dios? Bueno, por algo está en la Escritura. Hay gente que rechaza el amor de Dios. Entonces, nosotros, caminando con tranquilidad, cuando nos preguntamos sobre el aumento de la felicidad futura en el cielo, o esto será de una vez y para siempre, lo cual capturé el concepto bajo el término de inmediato, una felicidad inmediata. Vamos a ir viendo cosas que son muy importantes teológicamente para poder comprender lo que estoy sosteniendo. En lo que se refiere a la esencia, o sea, lo que define la felicidad futura, o sea, la visión de Dios, lo veremos tal cual es, nos revela la primera carta de Juan, se podría deducir, siendo el Señor la perfección infinita, que todas las personas que han llevado una vida conforme al orden al que hemos sido creados, eso para los no bautizados que siguen el orden connatural de amar, de defender la verdad y la justicia. Defender, eso, la justicia, ya sabemos, ser justos no es ser justicieros. A veces uno puede estar tomado por una ira o tomado por un odio o por ponzoña y la gente llama justicia a lo que no es justicia. Por eso la justicia de Dios bíblicamente es salvación. Salvación es un término muy grande donde Dios permite al hombre reivindicarse para volver a ser una persona, entre comillas, normal, buscadora del bien, básicamente. Y los que estamos en el camino, para no hablar solamente a los que estamos en el camino, ya que como me escriben en la semana hay mucha gente que me dice yo estuve separado o separada mucho tiempo de Dios y escuchando su programa me empecé a acercar, estoy conociéndolo a Dios. Por eso también tengo mis palabras para los que todavía no están en el camino,
Para los que sí estamos en el camino, o sea, nos decidimos a caminar con nuestro bagaje, nunca liberándonos de él, sino tratando de hacer una conversión continua en esa búsqueda diáfana, sincera, auténtica de Dios, bueno, todos estos podemos ser llamados los justos. Vamos a poner siempre esta categoría bíblica, entre comillas. Los justos vienen a ser los santos, pero la palabra santo es una palabra que utiliza en plural santos, es San Pablo más de 50 veces en su teología. Nosotros, para sentirnos más cómodos, podríamos hablar de buscadores de Dios. Entonces, los que estamos buscando a Dios día a día, vamos a ir descubriendo progresivamente en la eternidad siempre nuevos aspectos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza de Dios en su esencia divina, lo cual ciertamente ya desde la tierra, análogamente, despierta en nosotros una vez un amor cada vez mayor, y por consiguiente el gozo de la bienaventuranza de los limpios de corazón se va a intensificar en cada persona buscadora de Dios siempre más, sin limitación alguna, como no la hay en la eternidad. Recordemos que Dios es un eterno presente continuo. En Dios no existe pasado y futuro porque no es temporal. En nosotros sí, somos seres temporales hasta el día de la resurrección. Ya cuando partimos a la casa de Dios, pasamos a la eternidad. Mientras estamos en la temporalidad, ¿cómo nos manejamos? Repasamos con las categorías de espacio y de tiempo. Nosotros para todo tenemos un espacio y un tiempo, y es bueno dárselo así para ir avanzando en la vida y tener un conocimiento gradual. Del mismo modo, el conocimiento va a ser gradual en la experiencia sobrenatural que vamos a tener cada uno de nosotros en la felicidad de estar inactivamente, en el sentido de que vamos a ser tomados por el Espíritu, y el mismo Espíritu es el que nos va conduciendo al deleite celestial. O sea que vamos a profundizar esto que nosotros llamamos, y hoy lo mencioné, la gloria de Dios. Cuando hablamos de la palabra gloria, estamos hablando de un término hebreo, kabot. Kabot proviene de kabat. Kabat en hebreo es lo que se impone. En este caso, al decir de Dios, lo que se impone de Dios. ¿Y qué se impone de Dios? Se impone su honor, su riqueza, su sabiduría, su influencia, su poder. Uno nota la influencia de Dios en la vida, cómo influye en nuestros asuntos, y no siempre porque se los pedimos. Él se adelanta y nos muestra el Dios viviente que vamos experimentando. Hoy quiero darle un hincapié especial a la influencia. Quisiera darles dos citas bíblicas que he investigado, que me parece que pueden iluminar mucho esto que estoy diciendo. Me refiero a Génesis 31:1 y Génesis 45:13. También el Salmo 49:17. Vamos a ver que la gloria de Dios, entonces, se revela en los fenómenos de la naturaleza. Muchas veces el Antiguo Testamento, en el Éxodo, habla de las nubes, de la tempestad, del fuego, de la luz. También en lugares especiales, ¿no? La gloria es una denominación, por así decirlo, de Dios, cuando Él se manifiesta en un nuevo hecho salvífico. Él no comparte con nadie su gloria, ya que está estrechamente unida con su santidad. Hablar de la gloria de Dios también es hablar de su santidad. Bueno, en el Nuevo Testamento, gloria de Dios significa la honra, el poder y la fama. Hay muchos textos bíblicos por los cuales se han dado sobre este tema, pero me parece que
esto ya nos permite como saborear y darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de un anticipo de lo que ha de ser la eternidad. Por eso Dios, en su asombro, nos depone, es como que nos tira de rodillas al piso. Por eso Él se adelanta y muestra su gloria, como Él sin pedir: Señor, me sorprendiste, bendito y alabado seas. Señor, qué asombro, como lo vengo predicando los últimos años, el asombro de Dios. Cuando uno dice todos los días tenemos agua, es asombro de Dios. Todos los días tenemos luz, es asombro de Dios. Todos los días los frutos van creciendo en la tierra, es asombro de Dios. Todos los días hay aire, es asombro de Dios. Eso es algo cosmológico, pero a su vez Dios asombra a cada buscador día a día, nos depone, Dios nos depone. Por eso hablé de caernos de rodillas, porque realmente Dios nos depone. Señor, ¿cuánto nos amás? Uno ya va viendo la gloria de Dios en la tierra cuando está en el camino. Por eso siempre exhorto a no caminar con un pie adentro y el otro afuera. Como decía Santa Teresa de Jesús, si hay que elegir entre la calentura, decía ella, la tibieza o la frialdad, nunca se opte por la tibieza, porque eso es lo peor que hay. Una persona tibia es una persona indefinida, es una persona indeterminada, es una persona indecisa, va y no va, cree y no cree, apuesta y no apuesta, se enamora del Señor y deja de enamorarse. Son personas que no pueden ir ni para atrás ni para adelante, se manejan mucho por los impulsos en el orden afectivo, o sea que su espiritualidad va a estar ajustadamente dependiente a su afectividad. ¿Se dan cuenta? La tibieza nunca es buena compañera. O calentura o frialdad, ¿no es cierto? Mejor el calor de Dios. Estoy tomando los términos que son muy de Santa Teresa de Jesús, pero la tibieza es terrible, porque hoy voy porque lo siento, entonces voy a misa. Hoy voy a un grupo de oración porque lo siento. Entonces mañana, si no lo siento, si no me levanté bien, si me duele un poquitito la rodilla, si me duele aquello, ya no voy, ya dejo de ir, ya no amo, ya no rezo. Qué fea que es la tibieza. Que Dios realmente nos libre a todos nosotros. Para eso siempre hay que hacer un trabajo de voluntad. Y como enseñé en teoterapia esta semana que pasó, la voluntad depende de la pregunta ¿para qué? Repito, la voluntad depende de la pregunta ¿para qué? Cuando uno tiene claro ¿para qué?, la voluntad sigue trabajando. Cuando ante la pregunta ¿para qué?, uno no ve nada o no se la formuló, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo nunca va a llegar a buen puerto. Por eso la voluntad depende de la respuesta que le damos al ¿para qué? Es como si una persona dijera, vamos a hablar de algo lindo, llegan las vacaciones de verano, vamos a hablar de ese tiempo que agrada, ¿no? Y si quiero ir a la costa este año, bueno, muy bien. Entonces la persona dice, me gustaría ir viendo despacio, dónde voy a ir, dónde me conviene, por qué medio voy, si me contacto con, no sé, el sindicato para que me cobren menos, o si voy con amigos, si alquilo un departamento, o si voy solo, ¿no? Es decir, la persona empieza a responder al para qué. Ahora, si la persona no sabe bien para qué, cuando esto sucede, cuando la gente quiere huir y no sabe para qué quiere huir, ¿no? Como pasa muchas veces, llega un fin de semana largo, me voy para tal lado, pero en general hay muchas huidas. No hay gente solamente que tiene un departamento, una casita afuera, sino las huidas. Me tengo que ir. Mucha gente quiere ir de retiro porque está cansada de tanto ruido, pero hay que estar preparado para entrar en retiro espiritual. Uno no se puede ir 5 días al silencio, donde no hay radio, no hay televisión, no hay nada. Para estar con el celular en la pieza del convento, del monasterio, es preferible quedarse en la casa.
Me comprenden lo que digo, ¿no? O sea, la voluntad depende del para qué. En cambio, si uno dice, viéndolo desde un punto de vista objetivo, positivo, bueno, quiero ir a la costa porque hace tiempo que no me doy unos baños de mar y tengo ganas de estar en la arena, tomando sol. Ven, uno ya va respondiendo el para qué, entonces la voluntad siempre va a estar trabajando sobre ese proyecto. Por eso es fundamental vislumbrar los proyectos para que la voluntad intervenga. Es así, entonces, que creo que cuando uno habla de la felicidad que habrá en la eternidad, todo va a depender de la felicidad auténtica que uno esté experimentando aquí en la tierra. Mucha gente podrá preguntarse con respecto a este punto, bueno, pero yo en este momento de mi vida no hay nada que me haga feliz. No hay nada que te haga feliz o no hay nada a lo cual vos te orientás para ser feliz. Esa es la pregunta que asomo. ¿Son las cosas las que te hacen feliz? ¿O sos vos quien tiene que mirar lo que te hace feliz? A veces hay una actitud muy pasiva de que las cosas nos sorprendan. Yo esto lo he dado en varios encuentros, cuando di charlas a matrimonios o cuando di en congregaciones religiosas los vínculos. Y en algún momento pasé por este tema, ¿no? O sea, yo espero, si es en la vida consagrada, que tal hermana se acerque a mí, pero yo no me acerco a tal hermana. En el orden de las parejas, cuando la gente dice, yo espero que me sorprenda la vida. No. Vas por muy mal camino. Uno es cohacedor de la vida. La vida no te sorprende con nada porque el que dirige la vida es Dios. Dios es el autor de la vida. Entonces dale la gloria al autor de la vida. Si no, no estamos identificando bien. Al no identificar bien, nos estamos moviendo en un mundo sombrío, donde hay mucha sombra. Entonces digo, uno también es cohacedor de la felicidad. ¿Qué cosas te producen felicidad? No tener esa quietud interna de no moverse y ser una persona con esta actitud pasiva de esperar que surge algo lindo, a ver que surge algo lindo para estar feliz. Genera vos la felicidad. Como se lo he dicho a tantísima gente que he atendido, uno es cohacedor de su vida. Dios nos ayuda, pero nosotros también tenemos que trabajar, porque Él nos inspira, nos pone elementos, Él nos muestra. Ven que todo tiene que ver con el para qué. No tomemos esa actitud pasiva, tengamos esa actitud dinámica del alma, el alma que sale al encuentro de lo que quiere. ¿Querés hacer una carrera y te va bien? Hacela, seguí hasta el final, no abandones. ¿Querés estudiar un idioma? Seguí estudiándolo pese a. ¿Querés construir una familia? Seguí tu finalidad, luchá por eso, abrite. ¿Querés ser religiosa o sacerdote y consagrarte a Dios? Andá y acercate a las congregaciones. Habla con el encargado de vocaciones, participá de la vida de esa congregación un tiempo como laico, a ver cómo te sentís, abrí tus caminos para ser feliz. En cambio, cuando vayamos a la eternidad, es el mismo Dios el que va a generar en el alma esa gradualidad de ir descubriendo infinitamente la belleza de Dios, que es lo que nos va a deponer en todas sus modalidades. Bien, es un tema tan hondo como ustedes pueden apreciar, que lo vamos a seguir tratando tranquilos, no el domingo que viene, sino en el nombre de Jesús, el otro domingo lo voy a retomar, porque a medida que vayamos más adentro en la espesura, como enseña San Juan de la Cruz, vamos a poder entender más lo que estamos ahora tratando de dilucidar y de profundizar. La felicidad eterna, la gradualidad de esta felicidad, es una cuestión conexa, así se llama en teología. Son cuestiones conexas porque están ensambladas, brotan de la bienaventuranza esencial, que es bienaventurados los puros de corazón. ¿Se comprende? Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones conexas. Hoy estamos viendo la felicidad
que Dios nos va a otorgar en la eternidad. Qué bello, ¿no? Motivo realmente para dar gracias a Dios.